Vamos a hablar del transporte. Esta semana se va a inaugurar el teleférico. ¿Mañana? Sí. Mañana se inaugura el teleférico y sería una de las patas de un sistema de tránsito en Santo Domingo, decirlo así, porque el metro nada más mueve el 6% del público de la capital, todavía. Bueno, pero ¿a qué público te refieres? Porque todavía en la ciudad de Santo Domingo, la cantidad de personas que entran a la ciudad de Santo Domingo entran en carros privados. Ajá. Estamos hablando de que... El 6% del transporte público es el metro. Ah, bueno, ok, ahora del sí. transporte sí, público. porque mira, aquí en la ciudad hay que entender el teleférico en el contexto de la ciudad de transporte de la ciudad de Santo Domingo. Yo estoy de acuerdo con el teleférico. Yo estoy de acuerdo con cualquier tipo de infraestructura de transporte masivo que se construya, bajo cualquier costo, porque es que ya la ciudad de Santo Domingo está en un nivel de crisis en el término del transporte, hace mucho tiempo, que cualquier sistema ayuda, y el teleférico, tengo que decirlo, es uno de los sistemas más eficientes que hay de transportación de personas, sobre todo en el contexto donde está el teleférico de Santo Domingo. Yo he visto el teleférico en Bolivia, en Chile y en Colombia. En Medellín. Y sí, pero funcionan como una especie de transbordo. Claro. Tú coges el teleférico, después te montas en el Transantiago, tú coges el teleférico, después... Eso mismo es lo que debería ocurrir con el teleférico de Santo Domingo y así está planificado. Se supone que va a haber un sistema integrado de transporte público en la ciudad de Santo Domingo que te va a permitir a ti estar en una localidad, montarte en uno de los sistemas de movilidad de la ciudad, transbordar a otro y llegar a tu destino con un solo pasaje, ¿no? Eso es lo que debería de estar ocurriendo y digamos que el teleférico es uno de los primeros pasos hacia ese destino. Pero la ciudad de Santo Domingo, o sea, para que hablemos un poquito de la situación del transporte en esta ciudad, estamos hablando de una ciudad que tiene 200 rutas de transporte público, con 16.500 conchos, carros de concho, y 3.300 minibuses. Ok, o sea, estamos hablando de una desproporción increíble entre la transportación masiva y la transportación que es menos masiva. Dígase que el 85% de los transportes que se hacen en la ciudad de Santo Domingo es a través de carros de concho. Sí. A eso tú tienes que agregarle que a esta ciudad entran una cantidad de personas. 1 millón y pico de vehículos. O sea, significa el 74% de los vehículos que entran a la ciudad de Santo Domingo son vehículos privados. Solamente un 17% son vehículos de transporte público. Por tanto, o sea que cuando la clase media parejera se está quejando de que la voladora, y no te rías que es así, porque la clase media parejera es la que se queja del concho, tiene un nivel de observación muy bajo. Así es. Entonces, eso solamente te habla un poco de la desproporción que hay en la ciudad y la necesidad que hay de invertir en transportación pública masiva. Además, hay otro aspecto que hay que hablar también en lo que implicaría un sistema integrado de transporte público, porque el transporte, porque no es transporte público solamente, o sea, las cosas que impactan en la ciudad tienen que ver con diferentes sistemas de transporte. Una cosa es transportar humanos dentro de la ciudad y otra es traer humanos de otras ciudades a esta, que eso es el tema de las rutas interurbanas, y también el tema de la carga, de la carga. Periferia de la ciudad de dormitorio, porque Santo Domingo tiene a San Cristóbal de un lado y a San Pedro de Macorís con 200 y pico, 300 minibuses metiendo gente para acá. Entonces existen 45 rutas interurbanas de transporte de público interurbano, que no tienen ninguna una estación central. Se supone que deben haber 5 estaciones de transporte interurbano en la ciudad que van a formar parte de este sistema integrado. ¿Dónde estarían esas? Una en la región norte, una en el este, una en el sur y... Hay 2 para el sur corto y sur largo se le llaman. Hay una para el norte que se supone debe estar en la estación Mamatingó. Hay una para el este que todavía no sé si ya se tomó una decisión respecto a dónde va. Y hay otra hacia el norte Cibao que va a estar en los alrededores del 9, que tampoco se ha tomado una decisión, hasta que yo sepa hasta ahora, sobre dónde van esas estaciones. Pero eso es solamente otro de los componentes. El otro componente es bajar un transporte masivo a la estación Mamatingó, ¿ya eso es un problema? Sí, claro. No, es un problema incluso en el contexto del teleférico.
El teleférico es un sistema de transportación masiva muy eficiente que va a servir a unos barrios que ahora mismo están totalmente desconectados. Los Tres Brazos es un cul-de-sac. Sí. Tú entras a los Tres Brazos y no tienes por dónde salir, no. tienes que salir por el mismo punto. Todos los días hay un tollo en la mañana. Y una de las entradas, una de las estaciones del teleférico va a tener los Tres Brazos. O sea, va a estar sirviendo a 60.000 personas, 70.000 personas que viven en los Tres Brazos. O sea, todas esas personas van a empezar a movilizarse para llegar al Distrito Nacional y allí tienen que encontrar cómo llegar a su destino. Y ahí llegan y se meten en el metro. Cuando tú le metes esa carga extra al metro, que ya de por sí el metro, que es bastante eficiente como sistema de transporte, está saturado y necesita más vagones, te dice un poco de la necesidad de planificar no solamente los dos sistemas estos de máquinas, dígase teleférico y metro, sino también el nivel de superficie. O sea, la gente tiene que caminar para llegar a los destinos. Sí. Y hay que fomentar que la gente camine. Va ahí en un dron, van ahí en drones también. Eso podría ser la cuarta máquina, drones para transportar a la gente. Porque con los sistemas de movilidad no motorizada que hay aquí, dígase las aceras, la estación del teleférico están a 1,5 kilómetros una de otras, están bastante lejanas, de manera que sirven a un radio muy grande de personas. Y esas personas de alguna manera tienen que llegar a esa estación para llegar a su otro destino. Una gente que coge el teleférico en los Tres Brazos, allá abajo, ¿cuál es la estación del metro más cercana? ¿La que está arriba del puente? La que está en el puente de la 17, puente Gregorio de la Urbano 17, Gilbert, sí, exacto. O no, se llama, ¿cuál es el nombre de esa estación? Ahora olvidé el nombre. No nos sofoquemos. Pero es la que está ahí, en la última estación del teleférico es en Gualey, va de Gualey a los Tres Brazos, de los Tres Brazos a Sabana Perdida, de Sabana Perdida va a la Charles de Gaulle. O sea, están sirviendo una gran cantidad de personas. De hecho, el teleférico tiene una capacidad de ofertar algunos 30.000 usuarios al día. Estamos hablando de 6.000 pasajeros por hora. Es muy eficiente, pero hay que entender esto, que el teleférico está ubicado en una ciudad. Y en términos de lo que aporta el teleférico a la ciudad de Santo Domingo es muy poco, tomando en cuenta los problemas a los que está enfrentado la ciudad de Santo Domingo. Resuelve un problema local fundamental. Para esos barrios. Sirviendo a unos barrios donde más del 30%, menos del Veinte% de los hogares tienen vehículos de transporte privado. No, y un barrio como Los Tres Brazos, llegar a la estación del teleférico de Los Tres Brazos, da brega de Los Tres Brazos. Precisamente. Porque Los Tres Brazos son calles que son como un punto del que salen haces hacia distintos lugares, pero todo de la calle Hugo Chávez. Así es. Entonces, por tanto, es fundamental entender que la máquina es importante, pero no es suficiente. El trabajo que tienen que hacer las alcaldías, la máquina la puso el gobierno central, la diseñó Urbe, la gestó José Miguel González Cuadra, creo que era el que estaba encargado de todo esto, ahí participó el Intran, participó todo el mundo, el gobierno central lo puso, pero ¿qué hacen los alcaldes con esto? ¿No? Existe todo un sistema de movilidad a nivel de superficie que es fundamental que se mejore para hacer estos sistemas mucho más eficientes. Y además, no solamente son los sistemas locales, estamos hablando también de los sistemas ya a nivel de la metrópolis de Santo Domingo, una metrópolis de 4 millones de habitantes que tienen necesidades fundamentales en términos de transporte público. Y va a servir a dos de las áreas más habitadas de esa zona, es la zona de mayor concentración de público, pero uno no sabe si también es la zona donde la gente trabaja fuera del entorno donde está, porque uno de los problemas que tenemos en la ciudad, y ustedes los urbanistas tienen que buscarle salida, es que en Santo Domingo el área donde la gente trabaja se concentra. Por ejemplo, tú tienes en Herrera que había una zona industrial, se creó una población y ahora no hay zona industrial. Sí, y también el tema de la educación, por ejemplo, todos tienen que transportarse a las universidades que están todas en el Distrito Nacional. Y eso genera muchos viajes y genera muchos problemas. Por tanto, estamos hablando de que el teleférico es un transporte a nivel local importante, muy eficiente, pero estamos claros que la ciudad tiene que trabajar en otros aspectos para trabajar el problema de la transportación pública como un sistema integrado. Primero, flotas de vehículos de muy baja capacidad, lo dije, el 85% son conchos, viejos,
la edad promedio de los carros es de 23 años. 23 años. Estamos hablando de demasiadas federaciones, demasiados sindicatos, empresas de muy poca capacidad organizativa, rutas que se solapan una sobre otra, de muy baja productividad. Todo el mundo quiere estar en el mismo pedacito de la 27 y la Kennedy. Ninguna de estas rutas están planificadas bajo un sistema estructural que las integre. El usuario local se gasta el 25% de su sueldo, de sus ingresos en transportarse, y hay más de 2.000 accidentes al año. Bueno, entonces, si estamos hablando de una crisis real del transporte público en la ciudad de Santo Domingo, a la cual viene a integrarse este sistema del teleférico que ayuda, pero no es la solución. Pero el gobierno, yo entiendo que el gobierno sabe que es así. El gobierno sabe y por tanto está haciendo estos sistemas, estas planificaciones de la integración de los sistemas de transporte para poder tener al final de su periodo algo que exhibir en términos de los problemas de la ciudad de Santo Domingo como metrópolis. No el problema de Gualey, de los Tres Brazos, Sabana Perdida, que yo creo que ellos tienen un sistema de muchísima calidad. Yo he visto, a mí me ha encantado la foto que hay de la señora lavando y está pasando la cabina. Mira, sí debe ser. Oye, si vamos a hablar de un problema de la transportación de las personas, yo quiero que tengan el Rolls Royce, que sea eficiente, sea bueno, la gente lo puede utilizar, pero hay que entender que ese Rolls Royce trabaja en una metrópolis mucho más grande. Gracias a Marcos Barinas, nos queda todavía contenido en Enfoque Matinal.